5. Monismo y dualismo. Al reprocharnos por interpretar en forma dualista esta reivindicación, Pievsky escribe: la acción monista de la Internacional es reemplazada por la propaganda dualista. Esto suena muy marxista y materialista. Se contrapone la acción monista a la propaganda dualista. Lamentablemente, un examen más atento revela que es monismo verbal como el monismo de Dühring. Si incluyo un cepillo de zapatos en la unidad animales mamíferos, escribe Engels desenmascarando el monismo de Dühring, no adquirirá por ello glándulas mamarias. Esto significa que solo se puede proclamar unidad, aquellas cosas, propiedades, fenómenos y acciones que son una unidad en la realidad objetiva. Nuestro autor pasa por alto, precisamente, este detalle. Él cree que somos dualistas, primero, porque lo que exigimos como cosa primordial de los obreros de las naciones oprimidas, se trata únicamente del problema nacional, difiere de lo que exigimos de los obreros de las naciones opresoras. Para determinar si el monismo de Pievsky es el mismo que el de Dühring, examinemos la realidad objetiva. Es igual, desde el punto de vista del problema nacional, la situación real de los obreros en las naciones opresoras y en las oprimidas. No es igual. 1. Desde el punto de vista económico, la diferencia consiste en que un sector de la clase obrera en los países opresores recibe las migajas de las superganancias que obtiene la burguesía de esas naciones superexplotando a los obreros de las naciones oprimidas. Las estadísticas económicas muestran, además, aquí un mayor porcentaje de obreros se convierten en capataces. Esto sucede en las naciones opresoras. Un porcentaje mayor pasa a formar la capa de la aristocracia obrera. Esto es un hecho. En cierta medida, los obreros de las naciones opresoras son socios de su propia burguesía en el saqueo de los obreros y de la masa de la población de las naciones oprimidas. 2. Desde el punto de vista político, la diferencia consiste en que, comparados con los obreros de la nación oprimida, los obreros de las naciones opresoras ocupan un lugar de privilegio en muchas esferas de la vida política. 3. Desde el punto de vista ideológico o espiritual, la diferencia consiste en que a los obreros de las naciones opresoras se les enseña, en la escuela y en la vida, a desdeñar y despreciar a los obreros de las naciones oprimidas. Esto ha sido experimentado, por ejemplo, por todo gran ruso que ha sido educado o ha vivido entre los gran rusos. En la realidad objetiva existen, pues, diferencias en toda la línea, es decir, un dualismo en el mundo objetivo que es independiente de la voluntad y de la conciencia de los individuos. Siendo así como habremos de considerar las afirmaciones de Pievsky sobre la acción monista de la Internacional. Es una frase vacía, altisonante, y nada más. En la vida real la Internacional está compuesta de obreros, divididos en naciones opresoras y oprimidas. Si su acción tiene que ser monista, su propaganda no debe ser la misma para ambos. Así es como debemos mirar el asunto, a la luz del verdadero monismo, y no de Dühring, del materialismo marxista. Un ejemplo. Hemos citado el ejemplo de Noruega hace más de 2 años en la prensa legal. Y nadie lo ha refutado. La acción de los obreros noruegos y suecos, en este caso concreto tomado de la vida, fue monista, unificada, internacionalista, tan solo porque y en cuanto los obreros suecos defendieron incondicionalmente la libertad de separación de Noruega, mientras los obreros noruegos plantearon la cuestión de la separación solo condicionalmente. Si los obreros suecos no hubiesen sostenido incondicionalmente la libertad de separación de Noruega, habrían sido chauvinistas, cómplices de los terratenientes suecos chauvinistas que querían conservar a Noruega por la fuerza, por la guerra. Si los obreros noruegos no hubiesen planteado el problema de la separación en forma condicional, es decir, permitiendo que incluso los miembros del Partido Socialdemócrata pudiesen hacer propaganda y votar contra la separación, habrían faltado a su deber internacionalista y habrían caído en un estrecho nacionalismo noruego burgués. ¿Por qué? Porque la separación la realizaba la burguesía y no el proletariado. Porque la burguesía noruega, como cualquier otra, siempre trata de meter una cuña entre los obreros del propio país y los del extranjero. Porque cualquier reivindicación democrática, incluyendo la autodeterminación, está subordinada, para los obreros con conciencia de clase, a los supremos intereses del socialismo.
Si, por ejemplo, la separación de Noruega de Suecia hubiese creado la certitud o probabilidad de una guerra entre Inglaterra y Alemania, los obreros noruegos, por ese motivo, habrían debido oponerse a la separación, y los obreros suecos, sin dejar de ser socialistas, habrían tenido el derecho y la posibilidad de hacer propaganda contra la separación, pero tan solo en caso de sostener una lucha sistemática, constante y consecuente contra el gobierno sueco por la libertad de Noruega a la separación. De lo contrario, los obreros y el pueblo noruegos no habrían creído ni podían creer en el Consejo de los Obreros Suecos. La dificultad con los adversarios de la autodeterminación es que ellos se limitan a abstracciones sin vida temiendo analizar hasta el fin, aunque sea un solo ejemplo concreto tomado de la vida real. La declaración concreta, expuesta en nuestras tesis, de que un nuevo Estado polaco es plenamente realizable, ahora, si se diera una determinada combinación de condiciones exclusivamente militares, estratégicas no fue objetada ni por los polacos ni por P. Piewski. Pero nadie quiso examinar las conclusiones que se desprenden de esta aceptación tácita de que teníamos razón. Y lo que se desprende, evidentemente, es que la propaganda internacionalista no puede ser la misma para los rusos y para los polacos, si es que debe educar a ambos para una acción monista. El obrero gran ruso y el alemán tiene la obligación de insistir incondicionalmente en la libertad de Polonia a la separación, pues de otra manera sería en realidad, ahora, un lacayo de Nicolás II o de Hindenburg. El obrero polaco debe insistir en la separación tan solo en forma condicional, pues especular como lo hacen los fraki con la victoria de una u otra burguesía imperialista equivale a convertirse en su lacayo. No comprender esta diferencia, que es condición previa de la acción monista, de la internacional, es casi lo mismo que no comprender por qué una acción monista contra el ejército zarista, supongamos, en las cercanías de Moscú, requiere que las fuerzas armadas revolucionarias marchen hacia el oeste desde Nizhny Novgorod y hacia el este desde Smolensk. En segundo lugar, nuestro nuevo representante del monismo de Düring nos reprocha que no hagamos lo posible por lograr la más estrecha vinculación orgánica de las diferentes secciones nacionales de la internacional para el caso de una revolución social. En el socialismo, la autodeterminación pierde sentido, escribe P. Piewski, puesto que el propio Estado se extingue. Esto está dirigido contra nosotros. Pero en nuestras tesis, en 3 líneas, las 3 últimas líneas del punto primero, decimos clara y precisamente que la democracia es también una forma del Estado que debe desaparecer cuando desaparezca el Estado, asterisco. Esta es, precisamente, la verdad trillada que P. Piewski repite, para refutarnos, por supuesto, en muchas páginas del punto C capítulo I, y que repite tergiversándola. Nosotros nos imaginamos, escribe, y siempre nos hemos imaginado el régimen socialista como un sistema económico estrictamente democrático, centralizado, en el cual el Estado, como aparato de dominación de una parte de la población sobre otra, desaparece. Esto es una confusión, porque la democracia también es dominación, de una parte de la población sobre otra, también es una forma de Estado. El autor, evidentemente no comprende en qué consiste la extinción del Estado después del triunfo del socialismo y qué es lo que requiere este proceso. Pero lo principal son sus objeciones referentes a la época de la Revolución Social. Nos llama talmudistas de la autodeterminación, qué epíteto espantoso, y añade: nos imaginamos este proceso, la revolución social, como la acción unificada de los proletarios de todos. Signo de cierre de exclamación. Los países que borran las fronteras del Estado burgués. Signo de cierre de exclamación. Que arrancan los mojones fronterizos además de borrar las fronteras. Que hacen estallar la unidad nacional e implantan la unidad de clase. Pese a la ira de este severo juez de los talmudistas, debemos decir: aquí hay muchas frases pero no hay ideas. La revolución social no puede ser la acción unida de los proletarios de todos los países, por la simple razón de que la mayoría de los países y la mayoría de la población del mundo aún no han alcanzado, o solo acaban de alcanzar, la etapa de desarrollo capitalista. Hemos consignado esto en el 6 de nuestras tesis, pero P.
Pievsky no ha notado, por falta de atención o por incapacidad para pensar, que hemos incluido este punto con un propósito determinado, o sea, para refutar las deformaciones caricaturescas del marxismo. Solamente los países avanzados de Europa Occidental y Norteamérica han madurado para el socialismo, y en la carta de Engels a Kautsky, Sbornik Socialdemokrat p. Pievsky encontrará un ejemplo concreto de la idea, real y no meramente prometida, de que soñar con la acción unida de los proletarios de todos los países significa aplazar el socialismo hasta las calendas griegas, es decir, para siempre. El socialismo será realizado por la acción unida de los proletarios, no de todos los países, sino de una minoría de países, de aquellos que han alcanzado la etapa avanzada de desarrollo capitalista. El origen del error de P. Pievsky está en no comprender esto. En estos países avanzados, Inglaterra, Francia, Alemania, etc., el problema nacional fue resuelto hace mucho tiempo, el objetivo de la unidad nacional se ha cumplido hace mucho tiempo, no hay objetivamente tareas nacionales generales a realizar. Por ello, solo en estos países es posible hacer estallar ahora la unidad nacional e implantar la unidad de clase. Otra cosa sucede en los países no desarrollados. Abarcan todo el este de Europa y todas las colonias y semicolonias, y de ello se ocupa el 6 de nuestra tesis, segundo y tercer tipo de países. En esas regiones todavía existen, por regla general, naciones oprimidas y no desarrolladas desde el punto de vista capitalista. Objetivamente, esas naciones tienen que cumplir todavía tareas nacionales generales, es decir, tareas democráticas, la tarea de derribar la opresión extranjera. Como un ejemplo de este tipo de naciones, Engels cita a la India, señalando que este país podría realizar una revolución contra el socialismo triunfante, pues Engels estaba lejos de aquel ridículo economismo imperialista que imagina que el proletariado, después de triunfar en los países avanzados, abolirá automáticamente, sin determinadas medidas democráticas, la opresión nacional en todas partes. El proletariado victorioso reorganizará los países en los que ha triunfado. No se puede hacer esto de golpe, así como tampoco se puede vencer a la burguesía de golpe. Lo hemos subrayado deliberadamente en nuestras tesis, y P. Pievsky tampoco esta vez se ha detenido a pensar porque subrayamos este punto a propósito del problema nacional. En tanto que el proletariado de los países avanzados derroca a la burguesía y rechaza sus intentos contrarrevolucionarios, las naciones no desarrolladas y oprimidas no se quedan esperando, no dejan de existir, no desaparecen. Y si aprovechan inclusive una crisis de la burguesía imperialista como la guerra de 1915 a 1916, crisis pequeña comparada con la revolución social para sublevarse las colonias, Irlanda, no cabe duda que con mayor razón aprovecharán la gran crisis de la guerra civil en los países avanzados para sublevarse. La revolución social solo puede producirse en la forma de un periodo en el que se combinan la guerra civil del proletariado contra la burguesía en los países avanzados con toda una serie de movimientos democráticos y revolucionarios, incluido el movimiento de liberación nacional, en las naciones no desarrolladas, atrasadas y oprimidas. ¿Por qué? Porque el capitalismo se desarrolla en forma desigual, y la realidad objetiva nos muestra, junto a naciones capitalistas altamente desarrolladas, una serie de naciones económicamente poco desarrolladas o no totalmente desarrolladas. P. Pievsky no ha analizado en absoluto las condiciones objetivas de una revolución social desde el punto de vista de la madurez económica en los distintos países. Su reproche de que nosotros inventamos ejemplos donde aplicar la autodeterminación es, por lo tanto, un intento de cargar la culpa a un inocente. Con un celo digno de mejor causa P. Pievsky cita reiteradas veces a Marx y Engels para demostrar que no se debe sacar ideas de la cabeza de uno, sino usar la cabeza para descubrir en las condiciones materiales existentes los medios que liberarán a la humanidad de los flagelos sociales. Al leer estas repetidas citas, no puedo dejar de recordar a los últimos economistas de triste memoria que, de manera igualmente aburrida, insistían en su nuevo descubrimiento de que el capitalismo había triunfado en Rusia. P.
Kievsky nos quiere asombrar con estas citas, pretende que nosotros hemos sacado de nuestras propias cabezas las condiciones para la aplicación de la autodeterminación de la época del imperialismo. Pero en su propio artículo leemos la siguiente imprudente confesión. El solo hecho de que estamos contra la cursiva es del autor. La defensa de la patria muestra en forma muy clara que resistiremos activamente la represión de una insurrección nacional porque de ese modo lucharemos contra nuestro enemigo mortal, el imperialismo. Capítulo 2. Del artículo de P. Kievsky. No se puede criticar a un autor, no se le puede responder si no se citan íntegramente, al menos, las proposiciones principales de su artículo. Pero en todas las proposiciones de P. Kievsky se encontrará que cada frase contiene 2 o 3 errores o una falta de lógica que desfigura el marxismo. 1. P. Kievsky no ha advertido que una insurrección nacional es también defensa de la patria. Y sin embargo, un mínimo de reflexión puede convencer a cualquiera de que es así, pues toda nación sublevada se defiende a sí misma, defiende su idioma, su territorio, su patria contra la nación opresora. Toda opresión nacional provoca la resistencia de las amplias masas del pueblo, y la resistencia de la población oprimida nacionalmente siempre tiende a la insurrección nacional. A menudo, sobre todo en Austria y Rusia, vemos que la burguesía de las naciones oprimidas solo habla de insurrección nacional, mientras que en la práctica hace pactos reaccionarios con la burguesía de la nación opresora, a espaldas de su propio pueblo y contra él. En esos casos, la crítica de los marxistas revolucionarios no debe ser dirigida contra el movimiento nacional, sino contra su degradación, su vulgarización, contra la tendencia a reducirlo a una disputa mezquina. A propósito, muchos socialdemócratas austríacos y rusos olvidan esto y en su legítimo odio hacia las disputas nacionales mezquinas, vulgares y sórdidas, peleas y disputas, por ejemplo, a propósito de cuál idioma debe tener prioridad en los letreros bilingües indicadores de los nombres de las calles, se niegan a apoyar la lucha nacional. No vamos a apoyar una farsa de república en, digamos, el Principado de Mónaco o bien el aventurerismo republicano de los generales en los pequeños países de América del Sur o en alguna isla del Pacífico, pero esto no significa que sea lícito abandonar la consigna republicana para los movimientos democráticos y socialistas serios. Nosotros ridiculizamos y debemos ridiculizar las sórdidas disputas nacionales y los regateos en Rusia y Austria, pero ello no significa que sea lícito negar apoyo a una insurrección nacional o a una lucha popular importante contra la opresión nacional. 2. Si las insurrecciones nacionales son imposibles en la época del imperialismo, P. Kievsky no tiene derecho a hablar de ellas. Si son posibles, todas sus interminables frases sobre el monismo y sobre nuestros inventados ejemplos de autodeterminación bajo el imperialismo, etcétera, etcétera, se hacen polvo. P. Kievsky destruye sus propios argumentos. Sí, nosotros resistimos activamente la represión de una insurrección nacional, un caso MIE, el mismo P. Kievsky considera posible. ¿Qué significa eso? Significa que la acción es doble o dualista, para emplear el término filosófico tan incorrectamente como lo hace nuestro autor. A número es la acción del proletariado y los campesinos nacionalmente oprimidos, junto con la burguesía nacionalmente oprimida, contra la nación opresora. B. Segundo es la acción del proletariado o del sector de este con conciencia de clase en 1p. Nación opresora contra la burguesía de esa nación y todos los elementos que la siguen. La infinidad de frases a que recurre P. Kievsky contra un bloque nacional, contra las ilusiones nacionales, contra el veneno del nacionalismo, contra la incitación al odio nacional, etc. Son frases vacías, pues al aconsejar al proletariado de los países opresores, al cual, recuérdese, el autor considera una fuerza considerable, que resista activamente la represión de una insurrección nacional, el autor incita con ello al odio nacional y apoya la creación de un bloque de los obreros de los países oprimidos con la burguesía. 3. Si son posibles las insurrecciones nacionales bajo el imperialismo, también lo son las guerras nacionales. No existe diferencia política sustancial entre las unas y las otras.
Los historiadores militares tienen completa razón cuando colocan en una misma categoría las insurrecciones y las guerras. P. Kievski, inconscientemente, se ha refutado no solamente a sí mismo, sino que ha refutado también a Junius Asterisco y el Grupo Internacional, que niegan la posibilidad de guerras nacionales bajo el imperialismo. Y esta negación es el único fundamento teórico imaginable para negar la autodeterminación de las naciones bajo el imperialismo. 4. Pues, ¿qué es una insurrección nacional? Es una insurrección cuyo objetivo es realizar la independencia política de la nación oprimida, es decir, la creación de un Estado nacional separado. Si el proletariado de la nación opresora es una fuerza considerable en la época del imperialismo, como lo supone correctamente nuestro autor, la determinación de este proletariado de resistir activamente la represión de una insurrección nacional, ¿no significa acaso una ayuda para la creación de un Estado nacional separado? Claro que sí. A pesar de que niega la posibilidad de realización de la autodeterminación, nuestro intrépido autor argumenta ahora que el proletariado con conciencia de clase de los países avanzados debe ayudar a la realización de este propósito irrealizable. 5. Porque debemos, nosotros, resistir activamente la represión de una insurrección nacional. P. Kievski da solo una razón. Punto. Porque de esa manera lucharemos contra nuestro enemigo mortal, el imperialismo. Toda la fuerza de este argumento se reduce a la fuerte palabra mortal, conforme a la inclinación del autor por las palabras fuertes en reemplazo de argumentos fuertes, frases altisonantes como clavar una estaca en el cuerpo tembloroso de la burguesía y otros floreos a la manera de Aleksinsky. Pero este argumento de P. Kievski es erróneo. El imperialismo es tan enemigo mortal nuestro como el capitalismo. Es así. Ningún marxista olvidará, sin embargo, que el capitalismo es progresista comparado con el feudalismo y que el imperialismo es progresista comparado con el capitalismo premonopolista. En consecuencia, no toda lucha contra el imperialismo debe ser apoyada por nosotros. No apoyaremos una lucha de las clases reaccionarias contra el imperialismo, no apoyaremos una insurrección de las clases reaccionarias contra el imperialismo y el capitalismo. En consecuencia, una vez que el autor reconoce la necesidad de apoyar una insurrección de una nación oprimida, resistir activamente la represión significa apoyar la insurrección. Reconoce, también, que una insurrección nacional es progresista, que la creación de un Estado nuevo y separado, de nuevas fronteras, etc., como resultado de una insurrección triunfante, es progresista. En ninguno de sus argumentos políticos el autor es consecuente. La insurrección irlandesa del año 1916, que tuvo lugar después de la publicación de nuestras tesis en el número 2 de Borbote, demostró, dicho sea de paso, que no había sido inútil hablar de la posibilidad de insurrecciones nacionales incluso en Europa.